Mantener despejado y libre de obstáculos los pasillos y accesos principales de la sede oficial del Poder Legislativo. Identificar las rutas de evacuación. En caso de sismo, desalojar el área y mantener distancia con cualquier objeto que pudiera desprenderse. Acatar las disposiciones del personal de seguridad y resguardo. Es responsabilidad de todas y todos propiciar un ambiente de seguridad y protección civil durante la estancia en este inmueble. Es cuanto, diputado presidente. Ya. Compañero Freddy Delfín, hacen falta tus compañeras para tener nuestro quórum, para tener poco quórum y ya poder empezar. Compañeros, ¿ya hay poco quórum o falta? No, el gato anda.
Bueno, ya. Compañeros, por favor, puedan tomar asiento para que podamos empezar nuestra sesión. Gracias. Sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado. 18 de agosto del 2021. Sírvase a la Secretaría informar a esta presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados presentes. ¿Cuántos tienes, Fabi? Se informa a la presidencia que se registraron 22 asistencias de diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum de la legislatura. Se informa que existe solicitud de permiso para faltar en esta sesión de la diputada Leticia Socorro Collado Soto, Maritza Scarlett Vázquez Guerra, María de Jesús Mendoza Sánchez, Victoria Cruz Villar, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, Saúl Cruz Jiménez, Gustavo Díaz Sánchez, Alejandro Avilés Álvarez, Timoteo Vázquez Cruz, Fabricio Emir Díaz Alcázar. Es cuanto, diputado presidente. Diputada Ericel Gómez Nucamendi. Sí, ya concedidos en uso de la facultad que me confiere la fracción 14ª del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se abre la sesión. Sírvase a la Secretaría dar lectura al orden del día. Proyecto del orden del día. Sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Está a la consideración del Pleno la propuesta de la diputada Rocío Machuca en el sentido de que se dispense la lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestar levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del día. Está a consideración del Pleno el orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que ninguna diputada y ningún diputado solicitó uso de la palabra en votación económica, pregunto si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestar levantando la mano. Aprobado el orden del día. A continuación se dará cuenta con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta se sujetó a lo dispuesto por el acuerdo número 1053, aprobado el 13 de enero del 2021, se someten a la consideración del Pleno. Dado que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, pregunto si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Se declara aprobada el acta de la sesión anterior. Se pasa al segundo punto del orden del día, documentos en cartera. En virtud que los documentos en cartera se sujetaron a lo dispuesto por el acuerdo número 1053, aprobado el 13 de enero del 2021, consulto a la Asamblea si existen observaciones al respecto. No habiéndose realizado observaciones a los documentos en cartera, instruyo al secretario de Servicios Parlamentarios realice los trámites legales correspondientes. Se pasa al tercer punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Acuerdo parlamentario de las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado. Sírvase a la Secretaría dar lectura al acuerdo. Acuerdo único. Se reprograman las fechas para las comparecencias de los titulares del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, para quedar como se indica: dependencia, Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, Comisiones Unidas Permanente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Comisión Especial de Seguimiento al Uso y Destino de los Recursos Presupuestales asignados a trabajos de reconstrucción tras los sismos del año 2017 en el estado de Oaxaca. Jueves 19 de agosto, 13 horas. Dependencia. Secretaría de Finanzas. Comparece ante el Pleno. Fecha y hora, viernes 20 de agosto, 10 horas. Secretaría de la Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable en Pleno. Viernes 20 de agosto del 2021, 13 horas. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura de Oaxaca en Pleno.
Viernes 20 de agosto de 2021, 15 horas. Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, martes 24 de agosto, 11 horas. Transitorios. Primero, el presente acuerdo surtirá efecto el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Tercero, las comparecencias se llevarán a cabo conforme al formato aprobado en los acuerdos 1397 y 1398 respectivamente. Cuarto, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios notificar el presente acuerdo a las instancias correspondientes para los efectos que sean procedentes. Atentamente, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 64ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Se somete a consideración del Pleno el acuerdo parlamentario de referencia. En virtud de que nadie solicitó uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo referido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar o levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. 22 votos a favor. Aprobado. Comuníquese a las instancias para los efectos correspondientes. A continuación, informo al Pleno que los puntos 4 y 5 del orden del día son iniciativas del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Acuse de recibir las iniciativas se turna conforme a lo siguiente. El cuarto punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Y el quinto punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública. Se pasa al sexto punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Leticia Socorro Collado Soto del Partido Morena. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen en la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Se pasa al séptimo punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa del diputado Gustavo Díaz Sánchez del Partido Revolucionario Institucional. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen en la Comisión Permanente de Hacienda. Se pasa al octavo punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del Partido Revolucionario Institucional. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen en la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Se pasa al noveno punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa del diputado Pavel Meléndez Cruz del Partido Morena. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Con su permiso, ciudadano presidente, compañeras y compañeros legisladores, público asistente que nos sintoniza a través de las redes sociales. Acudo a esta tribuna para presentar el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 27ª al artículo 4 de la Ley Estatal de Salud. La pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 ha traído consigo muchas pérdidas humanas. Al día de hoy, a más de año y medio de haberse presentado los primeros casos en el mundo, los contagios aún persisten, demostrando a la humanidad que la salud es uno de los bienes más preciados que toda sociedad tiene. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado del completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho a la salud se encuentra reconocido en diferentes instrumentos internacionales. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, hace referencia a la salud como parte del derecho a nivel de vida adecuado, expresado de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así a su nivel de familia, la salud, el bienestar y en especial
alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, que tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a la salud como un derecho humano, siendo que nuestro país contempla a rango constitucional el derecho a la salud contemplado en el artículo 4 de nuestra Constitución, que considera que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y define a las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Federal. Tan solo para el año 2021, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, se destinaron 145,000 millones de pesos al ramo de la salud, por lo cual representa un aumento, de eso no se habla en los medios de comunicación, un aumento del 9.1% comparado con el que se erogó en el año 2020. Desafortunadamente, el ciclo de vida en una persona es invariablemente repercutiendo su estado de salud, sobre todo cuando se ha llegado a la senectud. En esta etapa, por lo regular, empiezan a padecer enfermedades crónico-degenerativas, pudiendo ser congénitas o hereditarias. La Encuesta Nacional de Salud Envejecimiento, realizada en el año 2018 por el INEGI, en coordinación con el Centro Médico de la Universidad de Texas, reportó que predomina la percepción de un estado de salud deficiente, es decir, regular a mala, para el 62.4% de la población de 50 años o más de edad, y en donde 57.7% los hombres y 65.9% mujeres. En esa misma encuesta, la población mayor a 60 años, el 38.7% de los hombres indicó padecer hipertensión y en la misma edad el 52.4% mujeres, por lo que respecta padecen diabetes el 21.8% hombres, 27.3% mujeres y finalmente, en cuanto a enfermedades pulmonares, el 7.2% son mujeres y el 5% varones. Las enfermedades crónico-degenerativas son aquellas que han degradado la vida física o mental. A quienes padecen provocan un desequilibrio y afectan los órganos y tejidos. Entre más comunes están la diabetes, hipertensión arterial, cáncer, Alzheimer, y una persona padece una enfermedad crónico-degenerativa, necesariamente depende de un tratamiento o atención médica específica en función de la gravedad y características. Dichas atenciones pueden ser preventivas, curativas, de rehabilitación, paliativas y todas ellas encaminadas a mejorar la calidad de vida del paciente y proteger su salud. La obligación de brindar cuidados paliativos recae directamente en quienes integran las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para lo cual se requiere capacitación y actualización constante, así como contar las herramientas e insumos suficientes para poder dar una atención médica adecuada. La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar dentro de las atribuciones del Gobierno del Estado en materia de salubridad general la atención de la salud de las personas adultas mayores, dirigida a la detención y control de las personas de enfermedades crónico-degenerativas, así como el tratamiento integral del dolor a los enfermos terminales, garantizando una atención de calidad a través de los cuidados paliativos. En este sentido, se somete a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción 27ª al artículo 4, recorriéndose la subsecuente a la Ley Estatal de Salud para quedar como sigue. La atención a la salud de las personas adultas mayores dirigidas a la detención, control de enfermedades crónico-degenerativas, así como el tratamiento integral del dolor a los enfermos terminales,
garantizándoles una atención de calidad a través de cuidados paliativos y las demás que establezca la Ley General de Salud, esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Es cuanto, señor presidente. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud. Se pasa al 10º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Juana Aguilar Espinosa del Partido Morena. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud. Se pasa al 11º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Juana Aguilar Espinosa del Partido Morena. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Grupos en situación de vulnerabilidad. Se pasa al 12º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Arcelia López Hernández del Partido Morena. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social. Se pasa. Iniciativa del diputado Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Encuentro Social. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Se pasa al 14º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Compañera. 17. Iniciativa de la diputada Elena Cuevas Hernández del Partido Morena. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Se pasa al 15º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde Ecologista de México. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. Se pasa al 16º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Hilda Graciela Pérez Luis del Partido Morena. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda. Se pasa al 17º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Iniciativa de la diputada Aurora Berta López Acevedo del Partido Verde Ecologista de México. Acuse de recibir la iniciativa y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. A continuación, informa al Pleno que los puntos 18º y 19º del orden del día son iniciativas del diputado Noé Doroteo Castillejos del Partido del Trabajo. Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra. Con su venia, ciudadano presidente, compañeros de la mesa, compañeros legisladores, presento dos iniciativas que tienen que ver, una con el tema de los derechos humanos de los menores de edad, pero también de los recién nacidos, el derecho a la identidad, que es fundamental, y la otra que tiene que ver con el profesionalismo, los permisos, la autorización de lo que se conocen como los fiats de notarios, porque me parece que es fundamental poner algunos candados. El primero, fundamentalmente, el derecho a la identidad. En México persiste un enorme rezago en cuanto a garantizar el derecho a la identidad, situación que afecta particularmente a los estratos marginados de la población, que en su mayoría se ubican en zonas rurales y comunidades indígenas. Esto lo refiere la UNICEF, contabilizando que a nivel nacional al menos 1 millón de personas de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento. De ellas, más de 600,000 son niñas, niños o adolescentes. Desafortunadamente, nuestra entidad, en Oaxaca, mantiene un considerable número de la población en la indefensión jurídica, toda vez que en Oaxaca el 3.4% de la población no solo no cuenta con un acta de nacimiento, tampoco están inscritos en el registro civil, según el informe Derecho a la Identidad. La cobertura del registro en México es el estudio realizado por el INEGI y la UNICEF, da estos datos. Al respecto, la misma UNICEF afirma que un acta de nacimiento es la puerta de entrada a los demás derechos de los niños y las niñas, es lo que se conoce como los derechos habilitantes, es decir, es un derecho a la identidad que te permite, por ejemplo, ir a la escuela, tener cartilla de salud, etcétera. Por eso es fundamental, pues, que este derecho sea protegido. En efecto, el derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a la identidad constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud o la educación. Recordemos que el derecho a la identidad, como todo derecho humano, es universal,
no puede tener caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible. En ese contexto, como autoridades del Estado tenemos la obligación de realizar reformas al Código Civil del Estado de Oaxaca para garantizar el derecho humano a la dignidad de los niños, las niñas, para que puedan tener un pleno respeto a sus derechos, a fin de que se convierta verdaderamente en puerta de acceso a todos los demás derechos. Lo anterior viene en razón de las circunstancias específicas de nuestros pueblos y comunidades, pues en Oaxaca es común que adolescentes entre 14 a 17 años tengan hijos al momento de presentarse ante la autoridad del registro civil y encuentran diversos obstáculos que les impiden registrar debidamente a sus hijos recién nacidos. Con ello se actualiza la violación al derecho humano a la identidad de toda persona reconocido en leyes de rango constitucional y tratados internacionales. De esto han habido casos recientemente de menores de edad que quieren registrar a sus hijos y no pueden hacerlo. Y al existir una doble revictimización, es decir, del menor de edad o la menor de edad que por alguna circunstancia llegó a la maternidad o a la paternidad, y luego el hijo de ese hijo o hija de ese menor de edad que no puede ser registrado. De manera tal que hoy el procedimiento que establece el registro civil es mandar a pedir autorización al jurídico del registro civil para ver si le permite registrarse. O sea, es un trámite administrativo para garantizar un derecho humano. De manera que estamos en una aberración jurídica total. Por eso estoy presentando una iniciativa para que el tema sea más expedito pronto y menos burocrático. Se le haría una modificación al artículo 69 en la fracción tercera, donde establezca que con la sola presencia o acreditación por parte de uno de los padres, es decir, el papá o mamá de la menor de edad que lleva al menor a registrar, sea suficiente para garantizar el registro y no tenga que dilatarse enviando este expediente al registro civil, porque recuerden también que además el registro civil es una institución de buena fe. Entonces no puede estar inquiriendo a la menor de edad sobre cuáles fueron las circunstancias por las que pues tuvo a un hijo. De manera tal, compañeros y compañeras, que la reforma iría al artículo 69 y plantearía lo siguiente: cuando se trate de progenitores menores de 18 años de edad, bastará con la presencia del padre o la madre de uno de ellos para proceder con el registro del menor. Suficiente, y nos evitamos tanto trámite burocrático y seguramente corrupción, porque eso implica pedir permiso al jurídico y pagar la cuota respectiva, que en este momento no sé cuánto es. El otro tiene que ver, compañeros y compañeras, con el profesionalismo en el otorgamiento de los fiats de notarios. Estoy poniendo una serie de candados porque ha habido una serie de circunstancias, siempre de opiniones, respecto a que estos fiats son entregados de manera con criterios políticos cuando van concluyendo periodos de gobiernos y entonces se le entregan a incondicionales, amigos, etcétera. Por eso estamos planteando una reforma al artículo 12 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca a efecto de establecer ciertos candados, y establecería lo siguiente: artículo 12, para obtener la patente de notario se requiere fracción 1 a la 13, y luego la 14, no haber sido secretario, subsecretario, fiscal, magistrado, juez, diputado local o presidente municipal en los últimos 3 años, no desempeñar ni haber desempeñado algún cargo en el comité ejecutivo de partido político alguno, y no haber sido registrado como candidato a cargo de elección en los últimos 3 años al menos. Esas son las reformas que estoy proponiendo del artículo 12 de la Ley del Notariado para poner estos candados y evitar que esto sea una especie de piñatazo cuando se va un gobernador. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, diputada, con mucho gusto. Con mucho gusto, diputada. Muchas gracias, compañeros. Acuerdo de recibidas las iniciativas se turnan conforme a lo siguiente. El 18º punto se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente. Adelante, diputada. Referente a la iniciativa del compañero Doroteo sobre las actas de nacimiento, a mí me gustaría, aparte de pedirle que me adhiera a su iniciativa, hacerle un pequeño agregado ahí, porque también tenemos casos en los municipios de usos y costumbres donde las señoras tienen sus hijos en casa, sin asistencia médica, y a estos niños también no les reconocen, no les dan el acta de nacimiento porque no tienen un certificado médico, que hasta que lo consigan de algún centro de salud y eso. Y tenemos varios niños que ya están en edad primaria para cursar y no pueden registrarse porque no tienen el acta de nacimiento y no se la elaboran si no hay un certificado médico. Pero ¿cómo le van a extender un certificado médico si los niños nacieron en casa únicamente atendidos por la madre o la abuela o una partera que tampoco tiene reconocimiento?
Acuse de recibir la iniciativa se turna conforme a lo siguiente. El 18º punto se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública y el 19º punto se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Se pasa al 20º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. Iniciativa del diputado Luis Alfonso Silva Romo del Partido Morena. Adelante, compañero diputado. Muchísimas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación presentes, acompañantes y personas que nos ven a través de las redes sociales. En nuestro país, la mayor parte de las notificaciones son realizadas a través de las cédulas de notificación de manera física, en papel. Dichas notificaciones son enviadas al domicilio señalado por las partes. Podríamos decir que las notificaciones realizadas por cédula no son tan seguras porque no garantizan la confidencialidad de los mensajes que se envían y eventualmente terceras personas ajenas al proceso judicial o administrativo podrían enterarse y alterar el contenido de las notificaciones, lo cual no sucedería con las notificaciones electrónicas. Aunado a lo anterior, el ahorro de tiempo y recursos que produce el efectuar este tipo de notificaciones es considerable y ayuda a paliar el rezago de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, con la implementación de nuevos sistemas o mecanismos, se hacen patentes las dificultades operativas o áreas de oportunidad, siendo, en el caso de las notificaciones electrónicas, el hecho de que las autoridades en muchas ocasiones no hacen uso del correo institucional y convierten esta omisión en una táctica dilatoria, o peor aún, alegan desconocer las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, la presente iniciativa considera necesario que, en materia administrativa, las autoridades relativas remitan a los órganos jurisdiccionales su base de datos institucional que contenga por lo menos el domicilio físico de la dependencia o entidad, el correo electrónico institucional habilitado para recibir acuerdos y notificaciones y las personas autorizadas para tal fin. Lo anterior dentro de los primeros 30 días del inicio del ejercicio público o del cambio de domicilio, correo institucional o autorizados, para que, de ser procedente, según los casos concretos, puedan ser notificados válidamente en estos correos institucionales. La innovación debe ser aprovechada por todos, sobre todo en tutela del derecho humano a la buena administración pública y la centralidad del ciudadano en el derecho administrativo. Los tribunales jurisdiccionales y administrativos no tienen por qué desconocer el domicilio y datos de las dependencias que se supone son públicas y en muchas ocasiones, incluso entre dependencias, se desconoce el paradero físico de las mismas. Es momento, compañeras y compañeros diputados, que la tecnología llegue a todas las etapas del proceso jurisdiccional y a todas las etapas de la vida pública. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Acuse de recibir la iniciativa se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública. A continuación, informa al Pleno que los puntos 21º, 22º y 23º del orden del día son iniciativas de la diputada Inés Leal Peláez del Partido Morena. Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Adelante, compañera. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación que hoy nos acompañan y al público en general que nos sigue por las diferentes plataformas digitales. El deporte es considerado como un transformador de vidas, una herramienta clave para mejorar las condiciones y la calidad de vida de poblaciones, promotor de la cultura de paz y derechos humanos, integrador social, una disciplina que enriquece y fortalece a las personas que lo practican al educar el cuerpo y la mente. Esta 64ª legislatura constitucional del Estado aprobó la Ley de Cultura Física y Deportes para el Estado de Oaxaca el 18 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, en la cual se promueve y se garantiza el derecho de los oaxaqueños a la práctica libre del deporte. Si bien es cierto, la actividad física
el deporte, los juegos, la sana alimentación y la recreación en familia son indispensables, pues constituyen elementos vitales para la salud, la felicidad, el cuidado y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y de la población en general, en virtud de que se enseñan con el deporte los valores fundamentales y habilidades para la vida, tendientes a la disciplina por el trabajo en equipo, la imparcialidad y el respeto hacia sus semejantes, además del sano desarrollo de los integrantes de la familia. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los espacios destinados para el deporte de convivencia familiar, como lo son las canchas deportivas, donde se acostumbra a jugar los fines de semana, puedo asegurar que siempre existe el consumo y venta del alcohol, de las drogas y estupefacientes en estos lugares, los cuales, lejos de promover una convivencia sana con la familia, terminan en ocasiones en finales trágicos como riñas, accidentes automovilísticos, violencia familiar, etc. En este sentido, hago mención que uno de los objetivos que establece la fracción cuarta del artículo 5 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado es prevenir precisamente los actos de violencia, conductas delictivas y combate a las adicciones. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas repercute en el desarrollo de las personas, tanto en el aspecto individual como colectivo. Según la Organización Mundial de la Salud, 2.5 millones de personas mueren cada año y unos 320,000 son jóvenes entre 15 y 29 años de edad por causas relacionadas con el mismo, lo que representa un 9% del total de las defunciones dentro de este grupo de edad. Además de ser un problema de salud pública y social que ocupa los primeros lugares de los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad, el consumo de alcohol se relaciona directa e indirectamente con diversos factores negativos que afectan a nuestra sociedad, principalmente la seguridad e integridad de las personas, por lo que el Estado debe ser responsable y debe asumir su obligación, el de cuidar, proteger y garantizar el pleno derecho del goce de los derechos de la sociedad más vulnerable, que son las niñas, niños y adolescentes, para que puedan desarrollar su crecimiento en condiciones de bienestar. La regulación de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas requieren de una actualización a fin de garantizar con lo establecido por la Constitución local en su artículo 59, la cual faculta al Congreso en expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo y el abuso de las drogas denominadas heroicas. Y para alcanzar estos fines, es menester reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la Ley Estatal de Salud y la Ley de Cultura Física y el Deporte del Estado, con el objetivo de combatir el alcoholismo. Por esta razón, compañeros, compañeras, presento estas iniciativas para que se constituyan en las leyes mencionadas las herramientas necesarias que nos permitan alcanzar y cumplir eficazmente con los objetivos de nuestra Constitución y poder combatir el alcoholismo, permitiendo un mejor control de las actividades relacionadas con la venta, distribución y consumo del alcohol en aquellos lugares destinados para la recreación, el deporte en zonas públicas del Estado y la convivencia familiar, protegiendo de esta manera a la población en su salud, desarrollo, seguridad y calidad de vida. De acuerdo a estos razonamientos y argumentos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea Legislativa las siguientes iniciativas con proyecto de decreto en los términos siguientes. Primero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 20 del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 9 al artículo 63 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca. Y tercero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 158 de la Ley Estatal de Salud. ¿Es cuánto, señor presidente?
Acuse de recibir las iniciativas y se turnan conforme a lo siguiente. El 21º punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. El 22º punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud. Y el 23º punto se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte. Se pasa al 24º punto del orden del día. Sírvase la Secretaría dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo del diputado Gustavo Díaz Sánchez del Partido Revolucionario Institucional. Informa al Pleno que la Junta de Coordinación Política determinó que la presente proposición sea considerada por el trámite de urgente y obvia resolución. Esto con fundamento en el artículo 61, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Someto a consideración del Pleno, si se califica de urgente y obvia resolución, el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar o levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 19 votos a favor. Aprobado con 19 votos que se trate de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse emitir su voto levantando la mano. Sírvase la Secretaría informar el resultado de la votación. 21 votos a favor. Aprobado con 21 votos el acuerdo mencionado. Comunica las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al 25º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de las y los diputados integrantes del Partido Morena. Pregunto a los proponentes si desean uso de la palabra. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. ¡Que nos atienda el diputado! Desde el 2003 iniciamos un trayecto de justicia. ¡Qué vergüenza que tengamos que llegar a estos medios, a estos recursos para que se nos escuche! Hemos tratado de dialogar. Adelante, compañero César. Con el permiso de la mesa. Ojalá que cuando nuestra iniciativa de ley suba al pleno, todos los diputados la aprueben, porque es justicia, es dignidad. Nosotros queremos vivir dignamente y decorosamente. ¡Menos al medallo! ¡Menos he ganado por mi sudor! ¡Por mi esfuerzo! Ante el reclamo social de grupos ecologistas que se oponen a la ejecución del proyecto de ampliación a 8 carriles de la avenida Símbolos Patrios, porque argumentan que se van a derribar más de 1,500 árboles y que va a existir un daño al medio ambiente, es necesario canalizar institucionalmente estos planteamientos. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Morena ha presentado un punto de acuerdo mediante el que se propone que esta legislatura exhorte a la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, SEMADESO, del Gobierno del Estado, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, del Gobierno Federal, para que dentro del ámbito de sus facultades y competencias intervengan y emitan su dictamen sobre el presunto daño ecológico y al medio ambiente que se pueda generar con la ejecución de la obra ampliación de la avenida Símbolos Patrios, que para su construcción se pretenden derribar los árboles existentes en dicha avenida. Con este punto de acuerdo se busca atender institucionalmente los planteamientos de la sociedad civil organizada. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, ejecuta la obra conocida popularmente como la ampliación y modernización de la avenida Símbolos Patrios, y se ha dicho que no existirá daños al medio ambiente. Siempre ha dicho que en una primera etapa, y esto lo mencionó ayer en un comunicado, existen 633 árboles en uno de los tramos de la obra, de los cuales 523 serán derribados, solo 43 podrán ser integrados al proyecto
y 67 podrían ser trasplantados. Es decir, casi el 95% de los árboles serán derribados si se incluyen los que serán trasplantados. Porque el hecho de que se trasplanten pues no garantiza la salud ni el desarrollo armónico de los árboles. Con esos datos, CINFRA dice que no hay pacto ambiental, que no hay ecocidio. Por otra parte, diversos medios de comunicación han dado cuenta que grupos ambientalistas y ecologistas se oponen a la ejecución de dicha obra, porque argumentan que serán derribados 1.500 árboles y no se cuenta con un plan de reforestación. Los grupos de ecologistas argumentan que no se ha dado a conocer suficientemente el proyecto, ni a este Congreso se lo han dado a conocer, que se causará daño ecológico y al medio ambiente. Ello ha generado protestas, manifestaciones y toma de algunas oficinas públicas. El tema sigue siendo y generando incertidumbre social. Por ello se propone que la Semadeus y Semarnat, dentro del marco de sus competencias y facultades, analicen el asunto, hagan los pronunciamientos, recomendaciones, observaciones, dictámenes, sanciones o, en su caso, ejerzan las acciones necesarias, correspondientes, adecuadas y suficientes para preservar la ecología. Gracias. Para preservar la ecología, el medio ambiente y evitar la tala injustificada de árboles, o en su caso, se busquen las soluciones que permitan la armonización entre la obra de infraestructura y el medio ambiente. Este punto de acuerdo ha sido inscrito por la fracción parlamentaria de Morena como de urgente y obvia resolución, dada la importancia del tema y que se trata de una obra que ya está siendo ejecutada. Anteriormente, la diputada Hilda hizo un pronunciamiento similar, el cual fue turnado. Sin embargo, hoy, en un acuerdo conjunto del Grupo Parlamentario de Morena, pues decidimos presentarlo como grupo parlamentario por la importancia que reviste este asunto y el gran daño a la ecología que se piensa hacer. Ya hay una propuesta ahí que se han donado una infinidad de hectáreas para una reforestación, pero lo cual no detiene este daño ecológico a esta zona principalmente. El 95%, dicho por el propio CINFRA, 95% de los árboles que se encuentran en este lugar van a ser derribados con esta obra de símbolos patrios. Por su atención, muchas gracias. Informa al Pleno que la Junta de Coordinación Política determinó que la presente proposición sea considerada por el trámite de urgente y obvia resolución. Esto con fundamento en el artículo 61, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se mete a consideración del Pleno y se califica de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. 22 votos, diputado Aprobado presidente. con 22 votos que se trate de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. 22 votos, diputado. Aprobado con 22 votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al 26º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo del diputado César Enrique Morales Niño, del Partido Morena. Adelante, diputado. Con el permiso de la mesa. La semana pasada fue difundida en diversos medios de comunicación impresos y digitales la noticia consistente en que en un informe del Global Financial Integrity con sede en Washington reveló que un grupo de políticos mexicanos de alto rango, encabezados por varios exgobernadores de distintas entidades del país y un exsecretario de Seguridad Pública Federal, han sido señalados como los funcionarios que han lavado dinero en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos mediante la adquisición de propiedades. Señalan los distintos medios que México destaca como el principal país en el mundo en donde sus políticos desvían más recursos a Estados Unidos de Norteamérica mediante la adquisición de propiedades.
Los medios consultados resaltan que el informe establece que el exgobernador del estado, José Murat Kassab, y el actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, poseen al menos 6 propiedades en Estados Unidos con valor de más de 119 millones de pesos. Los inmuebles se encuentran en las ciudades de Nueva York, Florida y Utah. Según el semanario Proceso, el reporte citado refiere que la mecánica de los Murat consiste en ocultar las propiedades a través de empresas fantasmas que fueron registradas a nombres de amigos y familiares, incluido uno de sus hijos, quien era menor de edad al momento de la compra. Ante la noticia internacional difundida, las instituciones del Estado competentes para investigar este tipo de asuntos no han hecho público ningún posicionamiento. Por ello, presento este punto de acuerdo para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, al órgano superior de fiscalización, ambas dependencias del Estado, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, ambas del Gobierno Federal, la Auditoría Superior de la Federación y las Fiscalías Generales del Estado y de la República, para que dentro del marco de sus competencias y facultades inicien las investigaciones necesarias relativas a que un exgobernador y el actual gobernador del Estado se encuentran relacionados con el delito de lavado de dinero y la compra de inmuebles con recursos de dudosa procedencia, para que en su caso se deslinden responsabilidades, se inicien las acciones jurídicas que correspondan, se sancionen a los responsables y se recuperen los recursos públicos que hayan sido desviados. Este punto de acuerdo lo presento por la salud democrática de las instituciones y de la figura de la gubernatura del Estado. Es necesario que este asunto se investigue y se aclare porque hay acusaciones muy fuertes que presumen actos de corrupción e implica delitos como el lavado de dinero y la compra de inmuebles con recursos de dudosa procedencia. Debe haber una investigación ejemplar y que se hagan públicos los resultados para evitar que cualquier otra persona que asuma el cargo de la gubernatura caiga en este tipo de conductas irregulares que tanto dañan a la democracia de nuestro país y del Estado. Oaxaca es un estado con altos índices de pobreza, rezago y marginación. No puede haber pueblo pobre y es gobernadores o gobernadores millonarios. Por su atención, gracias. Acuse de recibir la producción y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Se pasa al 27º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de las y los diputados integrantes del Partido Morena. Pregunto a los promoventes si desean hacer uso de la palabra. Sí, adelante. En plena pandemia, la Secretaría de Salud y los servicios de salud del Estado agonizan. Están en una profunda crisis financiera por la escandalosa corrupción. No le pagan al personal, no hay insumos ni equipo médico. La pandemia avanza y es necesario que todas las autoridades de salud federales, estatales y municipales contribuyan con acciones para hacer frente a esa tercera ola de contagios. Por esas razones, el Grupo Parlamentario de Morena ha presentado un punto de acuerdo mediante el que se expone exhortar a distintas autoridades conforme a lo siguiente: al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que intervenga urgentemente en la Secretaría de Salud de Oaxaca ante la grave crisis financiera, laboral y administrativa en que se encuentra, que ha puesto en riesgo la vida y salud de las oaxaqueñas y oaxaqueños, y en su caso, para que nombre a un encargado con capacidad de respuesta y solución que garantice la atención de toda la población que lo necesite, especialmente en las comunidades rurales del Estado. Asimismo, al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, para que tome el control del sector salud de Oaxaca, en tanto el Gobierno del Estado resuelve los problemas que aquejan a su administración en la materia. Además, a las autoridades de los 570 ayuntamientos del Estado para establecer ordenanzas y acuerdos con el sector productivo, con el fin de que los establecimientos comerciales y turísticos soliciten a sus clientes certificados de vacunación contra COVID-19 como requisito para su acceso, con el fin de reducir el número de contagios. Este punto de acuerdo tiene como finalidad que a la brevedad posible se atienda la grave crisis que atraviesa el sector salud en nuestro Estado.
Los reclamos generalizados de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud son la falta de insumos y medicamentos para la atención de enfermedades comunes, la falta de infraestructura, necesidad de personal, capacitación, equipo de protección y medicamentos necesarios para la atención de la actual pandemia, el despido de los centros de trabajo, de los servicios de salud, del personal encargado de la limpieza y la vigilancia. Han puesto al personal médico a hacer el aseo, con lo cual se pone en riesgo la salud de los pacientes. Ante estas peticiones de la base trabajadora, el gobierno del estado no ha dado respuesta, lo que ha generado diversas movilizaciones del personal que labora en los hospitales de Ciudad Ixtepec, Juchitán y Valles Centrales, entre otros. Ayer fuimos testigos de una jornada de lucha de trabajadores del sector salud. Se manifestaron en forma pacífica en diversos puntos de la ciudad con pancartas. No bloquearon, dejaron libre el tránsito. Y otra parte del personal siguió laborando, atendiendo las situaciones urgentes. Ayer las y los trabajadores dieron un duro mensaje al gobierno del estado. Están trabajando aún en condiciones precarias, están privilegiando la salud de la ciudadanía. Por eso tiene que haber respuestas. El gobierno del estado, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, deben urgentemente buscar soluciones a la crisis laboral, financiera y administrativa del sector salud de Oaxaca. Por otra parte, en el punto de acuerdo se considera oportuno exhortar a los 570 municipios para que en el marco de sus facultades y conforme a sus condiciones particulares y sociales, adopten medidas para que los establecimientos comerciales, turísticos, productivos o de cualquier otra índole le soliciten a sus clientes o público asistente certificados de vacunación contra COVID-19 como requisito para su acceso. Esta medida tiene como finalidad reducir el número de contagios, así como fomentar la vacunación. Estas propuestas tienen como finalidad preservar el derecho a la salud de la población en esta etapa crítica de la pandemia. Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Morena solicita a este pleno que se considere como de urgente y obvia resolución. Y hoy, hace unos momentos, nos enteramos, otra más del secretario de Salud, que le está solicitando al Ayuntamiento de Juchitán que pague 20,000 pesos por la reparación del aire acondicionado del hospital de Juchitán, el hospital nuevo, lo que quiere decir que no han hecho válidas las fianzas por vicios ocultos en la realización de esta obra que corrió a cargo del gobierno del estado. Cuestiones como estas se están dando en el sector salud. Vemos el basurero en que se convirtió el hospital civil por el despido del personal de limpieza. Hay una grave crisis. El sector salud de Oaxaca agoniza. Por su atención, muchas gracias. ¿Va a participar? Sí, adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, pueblo de Oaxaca. Buenas tardes. En esta sesión soy portavoz de la indignación del Grupo Parlamentario de Morena ante la indiferencia del secretario de Salud por la problemática social que representa el colapso del sistema estatal de salud. Esta falta de interés y de responsabilidad de los actuales funcionarios hacia los problemas sensibles de la sociedad ha sido una constante en este gobierno, que lejos de atender las demandas de la población y velar por los intereses del pueblo de Oaxaca, mantiene a nuestro estado en el abandono. Ejemplo claro tenemos con las recurrentes denuncias públicas del gremio médico como los siguientes casos: la falta de mantenimiento a la infraestructura, la falta de insumos y medicamentos para la atención digna a los usuarios, la falta de infraestructura, personal capacitado, equipo de protección, insumos y medicamentos necesarios para la atención de pacientes con COVID-19, la falta de pago de renta de inmuebles de oficinas administrativas del sector salud, el cierre del hospital COVID-19 de la ciudad de Juchitán de Zaragoza,
el despido del personal médico de este hospital y otros hospitales en medio de una pandemia, y además el despido del personal eventual o sujeto a contratos encargados de la limpieza y vigilancia de clínicas y hospitales. Estos actos son los que ponen en riesgo el desempeño del secretario de Salud y lo ponen en entredicho. No debemos perder de vista que desde la comparecencia del secretario de Salud de Oaxaca en el mes de enero del año en curso, esta soberanía le cuestionó a Juan Carlos Márquez Heine la falta de estrategia, claridad y compromiso por parte del gobierno del Estado, y se le recordó que a pesar de haber aumentado el presupuesto en el año 2020 en materia de salud en un 18.2% y para este año en un 22%, no ha habido avances reales. Ante ello, dicha dependencia, en lugar de mejorar y demostrar resultados favorables, optó por mantener absoluto silencio en relación a la situación de crisis en el sistema estatal de salud, incluyendo los problemas laborales de los empleados de los servicios de salud de Oaxaca. Como Congreso del Estado, no toleramos que se sigan violando los derechos humanos de la sociedad oaxaqueña, ya que la crisis que actualmente atraviesa el sistema estatal de salud en Oaxaca es un reflejo de la mala administración pública de los últimos años. Compañeras y compañeros diputados, la crisis sanitaria y laboral que atraviesa el sector salud debe atenderse y resolverse de inmediato y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Morena hace un enérgico exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, para que intervenga de manera inmediata en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que aquejan el sector salud, poniendo en riesgo la vida de la población oaxaqueña, y aclare la situación laboral del personal administrativo que está contratado sin respaldo presupuestal y a punto de perder su empleo, así como el Estado que guarda el convenio con el INSABI en materia laboral e informe a esta soberanía el mecanismo de solución. Las y los diputados alzamos la voz ante los malos manejos en el sector salud y exigimos una atención inmediata digna para el pueblo de Oaxaca. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Informo al Pleno que la Junta de Coordinación Política determinó que la presente proposición sea considerada para el trámite de urgente y obvia resolución. Esto con fundamento en el artículo 61, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se mete a consideración del Pleno y se califica de urgente y obvia resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestar levantando la mano. Sírvase el secretario informar el resultado de la votación. Se emitieron 21 votos a favor, diputado presidente. Aprobado con 21 votos que se trata de urgente y obvia resolución. Se pone a consideración del Pleno de acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a emitir su voto levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. 21 votos a favor, diputado. Aprobado con 21 votos el acuerdo mencionado. Comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Se pasa al 28º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Maritza Scarlett Vázquez Guerra del Partido Revolucionario Institucional. Acusa de recibida la proposición y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud. A continuación, informo al Pleno que los puntos 29 y 30 del orden del día son proposiciones de la diputada Magali López Domínguez del Partido Morena. Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Adelante, diputada.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. En esta ocasión, propongo que el Congreso del Estado de Oaxaca exhorte al gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa para que instruya de inmediato lo necesario para cumplir 4 asuntos. Proporcionar medidas de protección a las alumnas de la Universidad del Istmo denunciantes de acoso u hostigamiento sexual y a sus testigos, que deberán incluir su reingreso a los espacios de estudio con la garantía que serán espacios libres de violencia, detener de inmediato el hostigamiento y las agresiones desde la Universidad del Istmo en contra de la maestra Montserrat Sánchez Moreno, el maestro Héctor Ortega y la doctora Virginia Ilescas Vela, quienes han defendido a las víctimas de hostigamiento y acoso sexual en esta institución universitaria, y reinstalar de inmediato en sus funciones a la última, quien fue despedida a partir de sus tareas de protección. Garantizar el inicio de los procedimientos administrativos a que haya lugar contra el personal universitario que haya participado en el hostigamiento laboral a las y los docentes que han defendido a las víctimas, y en su caso facilitar las investigaciones ministeriales en curso, y poner en operación de inmediato protocolos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres por razón de género en todas las universidades del llamado SUNEO, y establecer en sus reglamentos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La erradicación de la violencia de género contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada no es una opción, es una obligación del Estado. Por ello es evidente una doble o triple vulneración cuando dicha violencia se ejerce en instituciones públicas y con la anuencia o la complicidad de los funcionarios que tienen la obligación constitucional de erradicarla. A través de diversos medios de comunicación, toda la sociedad oaxaqueña ha conocido de diversos casos de acoso y hostigamiento sexual en contra de mujeres, alumnas y trabajadoras de la Universidad del Istmo, institución que forma parte del autollamado Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el SUNEO, que no tiene existencia legal y que es encabezado desde hace ya décadas por el doctor Modesto Seara Vázquez. Algunos de estos casos han derivado en procesos penales que están en curso. Las víctimas de violencia de género han sido acompañadas de manera decidida y valiente por al menos 3 docentes de esta universidad, que a partir de ello son igualmente víctimas de amenazas, hostigamiento y diversas formas de persecución por parte de las propias autoridades de la Universidad del Istmo. Las profesoras y el profesor, perseguidos por defender la integridad de las alumnas y trabajadoras y su derecho a una vida libre de violencia, hoy temen por su integridad y observan la posibilidad de que continúe impune el acoso sexual y el hostigamiento laboral en esta institución universitaria y en todas las llamadas SUNEO. Esta legislatura, identificada como la legislatura de la paridad de género, se ha caracterizado por la defensa férrea de los derechos de las mujeres y ha legislado de manera decidida para la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, entre ellas de manera muy destacada la violencia de género. Por ello, considero necesario que este Congreso del Estado se pronuncie de nuevo a favor de estas defensoras de los derechos de las mujeres. No podemos tolerar la violencia de género, venga de donde venga. Ahora abordaré el segundo tema. Uno de los recursos que históricamente ha utilizado el régimen neoliberal para sostenerse en el poder y ocultar sus mecanismos de dominación ha sido la criminalización de activistas sociales y de personas defensoras de derechos humanos. La criminalización consiste en el uso indebido del aparato de justicia, acusando y sometiendo a proceso a personas opositoras al régimen, o simplemente críticas, como es el caso de quienes defienden derechos humanos. Por lo general, la criminalización ha sido acompañada de otras violencias graves a los derechos humanos, como la detención arbitraria y la tortura. Es un medio para inhibir o castigar la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Hoy, en las cárceles de Oaxaca todavía hay personas cuyo delito ha sido luchar por la protección de los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños, o incluso la defensa de los bienes comunes de la humanidad, como es el caso de ambientalistas generalmente indígenas. A esta oprobiosa realidad se suma el incumplimiento generalizado de las disposiciones constitucionales acerca de la prisión preventiva,
Tan grave es este asunto que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que emitirá un decreto para liberar, entre otras personas, a las que están privadas de su libertad, que 10 años después de estar recluidas aún no han sido sentenciadas. Este domingo 15 de agosto, el indígena ecologista Pablo López Alavés, defensor del derecho humano universal al medio ambiente, cumplió 11 años de su detención, que fue calificada desde hace años como arbitraria por expertos de la Organización de las Naciones Unidas. En 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención. Consideró que el verdadero motivo fue su actividad como defensor de derechos humanos de su comunidad en materia de derechos ambientales y solicitó su pronta liberación. Detenido en agosto de 2010, fue hasta septiembre de 2017 cuando recibió finalmente sentencia. En febrero de 2020, un tribunal federal resolvió otorgarle el amparo por considerar que se violaron sus garantías y ordenó reponer el proceso hasta el momento en que rindiera su declaración preparatoria. Es decir, Pablo López Alavés está injusto como hace 11 años, con un proceso suspendido en las 72 horas en las que constitucionalmente debió resolverse su situación jurídica, 11 años después de espera. Esta gravísima situación obviamente vulnera los derechos constitucionales que deben regir el proceso penal. Es por ello que propongo este punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado a que resuelva de plano esta irregularidad, no solo en el caso del indígena ecologista Pablo López Alavés, sino en todos los casos en los que se haya excedido notoriamente los 2 años previstos en el artículo 20, apartado B, fracción quinta, párrafo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esto cobra especial relevancia en los casos en que de manera ilegítima se ha utilizado el aparato de justicia como mecanismo para inhibir o castigar la defensa de los derechos humanos. Hoy el Poder Judicial del Estado de Oaxaca está en la posibilidad de remontar los lastres del antiguo régimen y participar de lleno en la construcción de una sociedad más justa y mejor para todas y todos. Es cuanto, presidente. Acuse de recibida y las proposiciones se turnan conforme a lo siguiente. El 29º punto se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y el 30º punto se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Se pasa al 31º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Victoria Cruz Villar del Partido Verde Ecologista de México. Acuse de recibir la proposición y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Se pasa al 32º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Gloria Sánchez López del Partido Morena. Acuse de recibir la proposición y se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Movilidad, Comunicaciones y Transportes. Se pasa al 33º punto del orden del día. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con el asunto. Proposición con punto de acuerdo del diputado Freddy Delfín Avendaño del Partido Morena. Informo al Pleno que la Junta de Coordinación Política determinó que la presente proposición sea considerada para el trámite de urgente lluvia y resolución, esto con fundamento en el artículo 61, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Someto a consideración del Pleno y se califica de urgente lluvia y resolución el acuerdo de referencia. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sírvase a la Secretaría a informar el resultado de la votación. Se emitieron 20 votos aprobado a favor, con 20 diputada. votos que se trate de urgente lluvia y resolución. Se pone a consideración del Pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a emitir su voto levantando la mano. Sírvase a la Secretaría a informar el resultado de la votación. 20 votos a favor, diputada. Aprobado con 20 votos el acuerdo mencionado, comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. A continuación, informo al Pleno que los puntos 34 y 35 del orden del día son proposiciones de la diputada Migdalia Espinosa Manuel del Partido Morena. Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Acuse de recibida las proposiciones se turnan conforme a lo siguiente. El 34º punto se turnan para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda y el 35º punto se turna para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. A continuación, informo al Pleno que los puntos 36º y 37º del orden del día son proposiciones de la diputada Aleida Tonali Serrano Rosado, integrante de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado.
Por economía procesal, los puntos referidos se abordarán de manera conjunta. Tiene uso de la palabra, diputada. Muy buenas tardes. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, de las diputadas y diputados presentes, de los medios de comunicación y el público que sigue siempre la transmisión en vivo. Hoy presento 2 puntos de acuerdo a este pleno legislativo y que tienen que ver con la vida interna de este Congreso del Estado. En el primer punto de acuerdo se insta a las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado para que se garantice a las trabajadoras y trabajadores de cualquier modalidad de contrato con que cuenta este Congreso en todas y cada una de las áreas y del personal adscrito a las diputadas y diputados, para que su contratación sea hasta el término de esta legislatura, es decir, hasta el 12 de noviembre del presente año. Al respecto, es importante señalar que la contingencia sanitaria que enfrentamos ha afectado los empleos a nivel mundial, principalmente en México, donde se estimó una pérdida de 25 millones de ellos, por lo que se debe prevenir que los gobiernos estatales den una respuesta sólida y proactiva a esta situación para no generar un colapso total en la economía y sobre todo no generar incertidumbre en los trabajadores. Durante esta legislatura hemos velado por los derechos de los trabajadores y ahora debemos de dar el ejemplo, garantizando los derechos laborales del personal con el que se cuenta en las áreas y con el que contamos las diputadas y diputados, que nos han brindado su servicio durante toda la contingencia sanitaria por el COVID-19, poniendo en riesgo su salud y en muchos casos su propia vida, pues no se nos debe olvidar que la función legislativa pues fue declarada como una actividad esencial. Por otra parte, no se deben vulnerar sus derechos laborales, ya que los recursos para el pago de sus honorarios pues ya fueron presupuestados y autorizados por este Congreso del Estado en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, mismos que se calendarizaron en el Programa Operativo Anual 2021, elaborado por la Secretaría de Servicios Administrativos en el capítulo 1000 de Servicios Personales. Por otra parte, voy a hacer referencia al segundo punto de acuerdo que se propone también a este pleno y que tiene que ver con los recursos que se han ejercido por parte de este Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política y la Secretaría de Servicios Administrativos. Al respecto, es importante señalar que el informe legislativo 2019 del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, también conocido, en los ejercicios fiscales 2018 y 2019, catalogó a este Congreso como uno de los más caros del país, al establecer que se desconoce el uso y destino de los recursos y que el costo de un diputado de Oaxaca es de 9,577,854 pesos. Por otra parte, es importante hacer mención que en el ejercicio 2019 este Congreso tuvo una ampliación presupuestal de 253 millones y en el 2020 una ampliación de 296 y en el presente ejercicio fiscal una ampliación de más de 186 millones de pesos. Para que quede más claro, en este ejercicio fiscal 2021, en el artículo 26 del decreto de presupuesto de egresos, se le aprobaron a este Congreso recursos por un monto de 418,696,586 pesos,
Sin embargo, dicho presupuesto ha sido superado en demasía solo hasta el mes de junio, ya que de acuerdo a datos del segundo informe trimestral que rinde la Secretaría de Finanzas, este Congreso ha erogado 487,483,766 pesos, sin que exista certeza, y eso es lo preocupante, del destino de los recursos, resultado pues preocupante y alarmante que a 6 meses de este ejercicio fiscal 2021 se haya ejercido todo el recurso autorizado anualmente. Por lo que resulta importante que nosotros, diputadas y diputados, integrantes, y también los diputados, por supuesto, que son los que tienen que vigilar este ejercicio, me refiero a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado y el secretario de Servicios Administrativos, informen de manera puntual, detallada y clara ante este Pleno Legislativo, así como a la ciudadanía oaxaqueña, sobre los montos y partidas y destinos de los recursos ejercidos en los 3 años de esta legislatura, principalmente el ejercido en este último año 2021. Y la justificación de por qué no se ajustó este ejercicio, y yo creo que tendría que ser el objetivo principal, por qué no se ajustó su ejercicio a los principios de austeridad y transparencia. Es cuanto. Acusa recibida la oposición y se turna para estudio y dictamen. Atención a la Junta de Coordinación Política. Se pasa al 38º punto del orden del día. Dictámenes en comisiones permanentes en segunda lectura. Antes de dar trámite con los dictámenes en el Estado en el orden del día, en términos del artículo 113 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que establece dar lectura a los documentos que le hubieran motivado, consulto al Pleno, se dispensa la lectura de las iniciativas, de las proposiciones de puntos de acuerdo y los oficios que dieran lugar a los dictámenes a discusión, así como la dispensa de la lectura de los dictámenes con proyectos de decreto y acuerdos, y solo se ponen a consideración del Pleno los decretos y acuerdos correspondientes. En votación económica solicito que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestar levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura de las iniciativas de las proposiciones de puntos de acuerdo, los documentos que dieron origen a los dictámenes y los propios dictámenes y sus decretos y acuerdos respectivos. Informa al Pleno que de conformidad con los artículos 121 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los diputados que integran las comisiones dictaminadoras podrán hacer uso de la palabra para exponer los fundamentos de los dictámenes hasta por 3 minutos, tratándose de reformas, adiciones, derogaciones de artículos y acuerdos, y hasta por 10 minutos tratándose de reformas, adiciones y derogaciones constitucionales. Asimismo, informa al Pleno que la votación económica se recabará de conformidad con el artículo 153 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con fundamento en la fracción séptima del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Soberano de Oaxaca, consulta al Pleno si la votación de los dictámenes por los que se ordena el desechamiento, la improcedencia y el archivo de expedientes se realiza de manera conjunta en una única votación. En votación económica, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestaron levantando la mano. Aprobado. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con los dictámenes de referencia. De la Comisión Permanente de Gobernación, el inciso G. De las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda y de Administración y Procuración de Justicia, el inciso B. Se pregunta si alguno de los integrantes de las comisiones mencionadas desean exponer los dictámenes. A discusión los dictámenes con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud que nadie solicitó uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los acuerdos de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestaron levantando la mano. Sírvase a la Secretaría informar el resultado de la votación. 24 votos a favor. Se declaran aprobados con 24 votos los acuerdos mencionados. Notifica a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. Solicito a la Secretaría de cuenta con el único dictamen de la Comisión Permanente de Administración Pública. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34, fracciones 42ª y 43ª y 46A, fracciones 6ª, 8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 20ª, 22ª, 23ª, 27ª y 30ª. Se adiciona la fracción en 31ª al artículo 46A
y se derogan las fracciones 18ª, 21ª, 24ª, 25ª, 28ª y 29ª del artículo 46A, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se emitieron 24 votos a favor, diputado presidente. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de Cuenta con el único dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primero y segundo párrafo del artículo 2, la fracción tercera del artículo 4, el artículo 5, el artículo 16, el primer párrafo del artículo 17, el artículo 20, las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 23, el primer y tercer párrafo del artículo 34, el artículo 37, el artículo 44, las fracciones octava, 14ª, 31ª y 34ª del artículo 52, las fracciones segunda, sexta, octava y 10ª del artículo 66, la denominación del título sexto del libro quinto denominado de los órganos internos del control, el artículo 71, el artículo 72, el artículo 73, el artículo 76, las fracciones primera, sexta, séptima, octava, novena, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª y 23ª del artículo 77. El inciso D de la fracción segunda del artículo 79. La fracción sexta del artículo 82, el primer párrafo, las fracciones séptima, novena, 10ª, 15ª, 16ª, 19ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, el segundo párrafo todos del artículo 131. El párrafo único, los párrafos primero y segundo, los incisos H y T de la fracción primera, los párrafos primero y segundo de los incisos B y H de la fracción segunda, los párrafos primero y segundo y el inciso G de la fracción tercera, los párrafos primero y segundo y el inciso F de la fracción cuarta, todos del artículo 132. El primer párrafo y la fracción cuarta del artículo 133, el artículo 135, el artículo 136, el artículo 137, el artículo 138, el artículo 139, 140, 141, 142, el artículo 143, el artículo 144, se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto recorriéndose los subsecuentes del artículo 2. El artículo 20 bis, el artículo 20 ter, el artículo 20 cuater, los incisos U, V, W, X, Y y Z de la fracción primera, los incisos H, E y I a la fracción tercera, el inciso G y H de la fracción cuarta, todos del artículo 132, y se derogan las fracciones 17ª y 23ª del artículo 77. Los artículos 134, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿24 24 votos a favor. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado.
Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de cuenta con el único dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo primero, segundo párrafo del artículo tercero, la fracción tercera del artículo quinto y el artículo 95, y se adiciona la fracción 18ª y se recorren las subsecuentes del artículo cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestar levantando la mano. 24 votos a favor, diputado presidente. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. ¿Eso ya no? Informo al Pleno que los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales solicitaron el retiro de los 6 dictámenes enlistados en el orden del día de dicha comisión. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con los siguientes 2 dictámenes de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. Con fundamento en los artículos 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65, fracción 15ª, 66, 72, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42, fracción 15ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y los artículos 34, 82 y 83, fracción tercera, inciso B, párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara procedente la renuncia de la ciudadana Petra García López al cargo de la Regiduría de Salud del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Lucas Quiavini, Tlacolula, Oaxaca, periodo constitucional de gobierno de 2020-2022. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara procedente que el ciudadano Florentino García Castro asuma el cargo de regidor de obras del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, Oaxaca, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo periodo 2020-2022. En virtud de que los dictámenes mencionados consisten en renuncias o sustituciones de concejales municipales respectivamente, pregunto al Pleno si se ponen en discusión y en votación de manera conjunta. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Aprobado. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer los dictámenes. A discusión los dictámenes con proyecto de decreto de referencia. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los decretos de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Se emitieron 24 votos a favor, diputado presidente. Se declaran aprobados con 24 votos los decretos mencionados. Remítese al Ejecutivo del Estado y las entidades correspondientes por separado para los efectos procedentes. Sírvase a la Secretaría de dar cuenta con los siguientes 4 dictámenes de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. Con fundamento en los artículos 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63, 64, 65, fracción 15ª, 66, 72, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40 y 42, fracción 15ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
y 17, 18, 20 y 43, fracción tercera y cuarta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara la categoría administrativa de agencia municipal a favor de Buenavista La Paz de San Pablo Tijaltepet, perteneciente al municipio de San Pablo Tijaltepet, Tlaxiaco, Oaxaca. Asimismo, se reforma el decreto número 1658 bis de la 63ª legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre del 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre del 2018, en la parte donde se encuentra el nombre del municipio de San Pablo Tijaltepet, Tlaxiaco, Oaxaca. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara la categoría administrativa de agencia municipal a favor de Guadalupe Victoria de San Pablo Tijaltepet, perteneciente al municipio de San Pablo Tijaltepet, Tlaxiaco, Oaxaca. Asimismo, se reforma el decreto número 1658 bis de la 63ª legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre del 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre del 2018, en la parte donde se encuentra el nombre del municipio de San Pablo Tijaltepet, Tlaxiaco, Oaxaca. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara la categoría administrativa de la Agencia de Policía a favor de Llano Víbora, Santa Cruz, en Zontepet, Sola de Vega, Oaxaca, perteneciente al municipio de Santa Cruz, en Zontepet, Sola de Vega, Oaxaca. Asimismo, se reforma el decreto número 1658 bis de la 63ª legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018. En la parte donde se encuentra el nombre del municipio de Santa Cruz, en Zontepet, Sola de Vega. Dictamen con proyecto de decreto por el que la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca declara la denominación política de núcleo rural a favor de la comunidad de Tachá, perteneciente al municipio de San Pablo Tijaltepet, Tlaxiaco, Oaxaca. Asimismo, se reforma el decreto número 1658 bis de la 63ª legislatura del Estado de Oaxaca, aprobado el 25 de septiembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre de 2018, en la parte donde se encuentra el nombre del municipio de San Pablo Tijaltepet, Tlaxiaco, Oaxaca. Es cuanto. En virtud que los dictámenes mencionados consisten en elevaciones de categoría de agencias municipales, de agencias de policía y denominación política de núcleo rural, respectivamente, por economía procesal, pregunto al Pleno si se pone a discusión y a votación de manera conjunta. En votación económica, los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer los dictámenes. La discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de referencia. En virtud que no hay solicitud uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los decretos de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se emitieron 24 votos a favor. Se declaran aprobados con 24 votos los decretos mencionados. Remítanse al Ejecutivo del Estado y a las instancias correspondientes por separado para los efectos procedentes. Solicito a la Secretaría de Cuenta con un único dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda y de Administración y Procuración de Justicia. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos G y H y se adiciona un párrafo octavo recorriéndose los subsecuentes del artículo 282 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular por contener un solo artículo el dictamen con proyecto de decreto por el que se acaba de dar cuenta. En virtud que no hay solicitud de uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 23. Se emitieron 23 votos a favor, diputado. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 23 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Solicito a la Secretaría de Cuenta con el único dictamen de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 17 y se recorren los subsecuentes del artículo 2. La fracción novena del artículo 16 se reforman los artículos 3, 10, 12, 13, 31 y 80 de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿24 votos a favor? Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de Cuenta con el primer dictamen de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático. Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima al artículo 174, recorriéndose la subsecuente y el artículo 185 bis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sirva Secretaría a informar el resultado de la votación. Se emitieron 24 votos a favor, diputado. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de Cuenta con un último dictamen de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático. Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta bis del artículo 3, se adiciona un segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 15, se reforma la fracción segunda y se adiciona un segundo párrafo de la misma fracción del artículo 18 de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 24 votos a favor. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de Cuenta con el primer dictamen de la Comisión Permanente de Turismo. Compañera. 97. En la parte de abajo. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se emitieron 24 votos a favor, diputado. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de Cuenta con el primer dictamen de la Comisión Permanente de Turismo. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 17ª y se adiciona la fracción 18ª al artículo 9 de la Ley del Turismo del Estado de Oaxaca. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A
A discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general y en lo particular el decreto de referencia. En votación económica, las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 24 votos a favor. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 24 votos el decreto mencionado. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el decreto de referencia, remítese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de Cuenta con el último dictamen de la Comisión Permanente de Turismo. Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca exhorta al Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca para que diseñe y ejecute un programa para la preservación, fortalecimiento y fomento de la comida ancestral oaxaqueña. Se pregunta si algún integrante de la comisión desea exponer el dictamen. A discusión el dictamen con proyecto de acuerdo de referencia. En virtud que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de referencia. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿24 votos a favor, diputado presidente? Se declara aprobado con 24 votos el acuerdo mencionado. Notifíquese a las instancias correspondientes para los efectos legales procedentes. Se pasa al 39º punto del orden del día. Dictámenes de comisiones en primera lectura. En términos del artículo 3, fracción 11ª y el 104 del Reglamento Interior del Congreso, que establece la declaratoria de publicidad de dictámenes, informo al Pleno que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria diversos dictámenes que serán sometidos a votación en la siguiente sesión. Por consiguiente, formalmente declaro la publicidad en primera lectura de los dictámenes de comisiones siguientes. Un dictamen de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, 3 dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos y Derechos Humanos y de Igualdad de Género, un dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Económico, Comercial, Artesanal y Administración Pública, un dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal y de Bienestar y Fomento Cooperativo, un dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal y Corredor Interoceánico y Programas de Desarrollo Regional. 10 dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Constitucionales. Un dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Fortalecimiento de Asuntos Municipales y de Igualdad de Género. 2 dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y de Presupuesto y Programación. Un dictamen de la Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Un dictamen de las Comisiones Permanentes de Migración y Asuntos Internacionales. 2 dictámenes de las Comisiones Permanentes de Salud. Una vez concluida la declaratoria de publicidad de los dictámenes referidos, se pasa al último punto del orden del día, asuntos generales. ¿Algún diputado que quiera participar? Diputado Pavel. Adelante, diputado Pavel. Con su permiso, señor presidente, acudo a esta tribuna en calidad de presidente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales para reconocer el posicionamiento de México con relación a los lamentables hechos ocurridos en Afganistán y la solicitud que hizo la Embajada de México en Irán para poder recibir a los refugiados, sobre todo niñas, madres y mujeres que están huyendo del régimen islámico extremista del Talibán. Y eso lo tengo que reconocer a nombre del Congreso del Estado de Oaxaca, al canciller Marcelo Ebrard y al gobierno del presidente López Obrador, pero también queremos exhortar para que suceda lo mismo con las víctimas del desastre ocurrido en Haití recientemente por el sismo de 7.2 en la escala de Richter que sufrieron hace unas semanas, y que se brinde el asilo a las personas que así lo soliciten a nuestro país en apego a los principios de nuestra política exterior.
y este Congreso del Estado atento de lo que sucede, porque también tenemos ciudadanos haitianos viviendo en Oaxaca, se pueda pronunciar al respecto para que se hagan las labores pertinentes con nuestra embajada en Puerto Príncipe, pero también lo que está haciendo nuestra embajada en Teherán, capital de Irán, auxiliando a los refugiados de Afganistán. Es cuanto, señor presidente. Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita a los diputados y diputados para el próximo día, miércoles 25 de agosto del año en curso, a las 11 horas en sesión ordinaria. Se levanta la sesión. Buenas tardes.